Seguimos recabando nuevos datos de la conexión entre la red de Jeffrey Epstein y el caso por la desaparición de Madeleine McCann, y es que resulta que el nombre de la pequeña Maddie aparece en varios de los documentos del caso Epstein que implican a Ghislaine Maxwell, que sabemos que era la pareja de este y se parece a uno de los bocetos entregados por la policía del Reino Unido en torno a la desaparición de la niña de 3 años. De momento no hay conexiones oficiales, pero Portugal aparece en los archivos de Jeffrey Epstein. En estos archivos publicados hay al menos 10 referencias a Portugal. Primero, el hecho de que su avión privado estuvo en la isla de Santa María en las Azores entre 2002 y 2003. También aparecen los nombres de un exministro portugués y de la familia Espíritu Santo, y también ese caso de Casa Pía en donde hablamos en el reportaje anterior. Pero aparte de Portugal tenemos que hablar del señor Branson. Y es que sí, el nombre de Richard Branson, propietario del grupo Virgin, aparece cientos de veces en los archivos Epstein. En un intercambio del año 2013, Epstein agradece a Branson su reciente hospitalidad y los consejos de relaciones públicas, a lo que este hombre responde que fue realmente agradable verlo, y también añadía en ese correo que cuando estuviese por la zona le encantaría verlo, siempre y cuando traigas a tu harén. También hay que decir que Richard Branson tiene varias fotografías con el propio magnate estadounidense involucrado en esta red. Lo que pasa es que os preguntaréis por qué estamos citando a este señor y hablando del caso de Madeleine McCann. Y es que hubo un momento en el año 2007 que este mismo magnate británico, Richard Branson, propietario del grupo Virgin, aportó unas 100.000 libras, en torno a 150.000 euros, para la defensa legal de los padres de la niña de 4 años en aquel momento, Maddie McCann. Este presidente del grupo Virgin se puso en contacto con otros millonarios británicos para animarles a que contribuyesen a la defensa de Kate y Jerry McCann. Decía: si podemos ayudar en algo a acabar con las cargas de la familia, todo será mejor. Y es que había algunas personas que hablaban de que cuando salió la conexión del caso Epstein con el caso de Madeleine McCann, se acordaron de Richard Branson, este multimillonario dueño de Virgin que estaba nombrado en los Epstein Files y que donó $100.000 a los padres de Maddie para que pudiesen contratar abogados o investigar por otro lado. Desde este momento a mucha gente le pareció raro. ¿Fue esto un pago por su hija disfrazado de donación, supuestamente? Y es que esto también lo hemos visto en el caso de John Bennett Ramsey, en esa carta en donde se pedían más de $100.000, como todos nos acordamos, pero es que Branson no solo aporta esos 150.000 euros que estamos hablando, sino que también contribuye con 1 millón de libras a la búsqueda de Madeleine. La familia decidía esa semana que no iba a utilizar los fondos para cubrir costes legales de los padres, pero se llevaron más de 100.000. Hay que recordar que en aquel momento los padres estaban siendo investigados y la policía portuguesa estaba detallando que pensaban que Kate y Jerry McCann presuntamente podrían ser los culpables de la muerte de su hija, quizás de manera accidental, y que luego este fondo de inversiones se iba a permitir financiar los gastos legales y de relaciones públicas de los padres de Maddie, y tenía el objetivo de atraer más empresarios convencidos de que la pareja británica no había terminado accidentalmente con su hija, como la policía portuguesa lo estaba detallando. Los McCann negaron cualquier participación en la desaparición de Maddie. Según los medios de comunicación del Reino Unido, como el Sunday Times, decía que Richard Branson había estado en contacto regular con los padres de Madeleine desde la desaparición de la pequeña y que confiaba que esas donaciones llegasen al 1.000.000. El empresario quería asegurar que los McCann tuviesen acceso al mejor asesoramiento legal posible. Él decía: él tiene buen instinto para estas cosas. Esto va a permitir que puedan contar con un juicio justo y que todos los hechos estuvieran disponibles. Pero hay que decirlo, ya en el año 2007 en Portugal se hizo una consulta por varios rotativos y un sondeo para ver cómo era la opinión pública y la opinión de la población británica sobre los padres de Madeleine, y decía que solo un 20% creía que los McCann eran totalmente inocentes, como así lo creía
Richard Branson, o eso decía públicamente, mientras que un 50% sospechaba que los padres podrían ser responsables de la muerte de su hija, y luego en tanto un 30% admitía que no estaba para nada seguro. La familia de Maddie anunciaba la puesta en marcha de esa campaña publicitaria para buscar a la menor de edad, a pesar de que la policía lusa sospechaba de ellos. Alrededor de 150.000 euros procedentes de esas donaciones efectuadas al llamado Fondo Madeleine, que se iba a utilizar justo en esa campaña. Y es que es muy llamativo ver justo el nombre de Richard Branson como una de las personas que donó tantísimo dinero a la búsqueda de Madeleine McCann, y ahora sabiendo que este señor está en los archivos de Jeffrey Epstein, justo cuando se está conectando estos dos casos entre sí y que Maddie formase parte de esa red. Y es que sabemos ahora que la red de Epstein también operaba en la península ibérica y justo donde desaparece Madeleine, en Portugal. Como antes comentábamos, Portugal aparece en varios de los archivos del caso de Epstein con nombres como Espíritu Santo. Hay una agenda telefónica que aparece en los documentos publicados y que se llama Libro Negro. Aparece Santo, Señor y Señora Espíritu, y con una dirección en una calle de Estoril. También se sabe a través del registro de vuelo que el avión privado de este señor fue al menos 4 veces a esa isla de las Azores. En el primer viaje que aparece Epstein se unió a Ghislaine Maxwell, a Sarah Kellen, a Cindy López, al presidente Clinton y a más personas, y por segunda vez la lista de pasajeros era más grande. Aparecen no tan solo los nombres anteriores que comentábamos, incluso Clinton, pero también aparece el actor Kevin Spacey, Chris Tucker, entre otros. Cabía recordar que el avión de este señor había sido llamado Lolita Express, que era una referencia al libro ruso-americano Vladimir Nabokov. De hecho, hay que decir que hubo un documental de Netflix sobre el caso de Maddie que llevó en el año 2019 a un denunciante a alertar a las autoridades estadounidenses de un posible vínculo entre Jeffrey Epstein y el escándalo de Casa Pia, todo en relación al documental de la desaparición de la niña en el año 2007. Esta denuncia fue enviada a las autoridades estadounidenses en julio de 2019 y ahí pedía investigar esa conexión de Jeffrey con la presunta trama por parte de millonarios estadounidenses en Portugal. Un correo que formaba parte de los archivos publicados ahora por el Departamento de Justicia e informaba de que en esa época se había estrenado en Netflix aquel documental en los que había periodistas que hablaban de la presencia de millonarios estadounidenses que volaban a Portugal en jets privados con el propósito de en la institución de Casa Pia. El título del correo era Jeffrey Epstein, pero se desconoce si las autoridades estadounidenses investigaron esta conexión. Una conexión que a día de hoy, cuando estamos hablando de esto, se hace más grande. El nombre está censurado en el correo, pero dice: en el episodio 3 de la primera temporada, los periodistas portugueses recuerdan el escándalo que se produjo unos años antes sobre algunas barbaridades a menores en un orfanato portugués, en relación con Casa Pia. Un periodista llegaba a decir que era un hecho conocido que millonarios estadounidenses volaban a Portugal en aviones privados para hacer eso, y el mensaje termina con la siguiente afirmación: esta puede ser una línea de investigación que tal vez desee seguir. Declaraciones a las que se refiere la denuncia se refieren a declaraciones de la periodista Felicia Cabrita, que aparece en ese documental, informando que había encontrado pruebas de vínculos entre algunos ciudadanos estadounidenses ricos y aquella organización de Casa Pia. Es que es llamativo también porque una de las personas investigadas dentro de este caso, Epstein, parece que envía o reenvía un correo a Jess Staley, que era ex consejero delegado de Barclays, que también estaba investigado por aparecer en varios expedientes publicados en el Departamento de Justicia con graves acusaciones. Y contactado por el SIC, el exministro consideraba el asunto de ridículo, asegurando que no había visto a Epstein en su vida. Así también lo dicen muchos más empresarios y famosos que evidentemente están registrados en estos archivos del caso Epstein. Y es que claro, la teoría que se está comentando es que los padres de Madeleine McCann presuntamente vendieron a esta red a su hija de 3 años en aquel momento, y todo lo demás sería una puesta en escena. Esta es la hipótesis que está manejando actualmente estos medios de comunicación que comentan la desaparición de Maddie y la conexión con el caso Epstein. Adivinen cuál caso apareció en los archivos desclasificados de Epstein. El de Madeleine McCann.
and the bottoms, as you can see, are white with a small floral pattern and Eeyore again on the bottom right of the leg. Y es que con la reciente desclasificación de estos archivos han salido dos cosas muy importantes frente al caso de Madeleine McCann. El primero de ellos, al parecer, unas notas dentro de los archivos. En septiembre de 2009, una mujer aseguró que probablemente fue testigo del secuestro de Madeleine McCann. Y es que quiero que vean esta foto porque este es uno de los retratos hablados dentro del caso de Madeleine. Y quiero que me digan a quién se parece. Y dentro del relato de este testigo dice que ella vio como una tarde mientras iba de compras, una mujer llevaba de la mano a una niña pequeña. La mujer asegura que era una niña muy parecida a Madeleine y que incluso le vio en su ojo la mancha característica de ella, que la niña se giraba constantemente hacia ella como si estuviera pidiéndole ayuda o algo similar, pero la mujer que la llevaba de la mano la aceleraba constantemente para que no volteara. Dijo que también vio un hombre de una mediana edad caminando con ellas pero mucho más adelante y que sabía que venían juntos y que parecía que él era el que las apuraba para que caminaran más rápido. Luego dice que la niña levantó la mano y se tapó el ojo donde tenía la marca durante todo el resto del camino y de que a pesar ella reportó por una web lo que había visto en ese momento, realmente nunca pensó en la situación hasta muchos años después cuando el caso se volvió mucho más viral. Cada vez se están relacionando más de los retratos hablados del caso de Madeleine McCann con personas que rondaban el círculo de Epstein, como Tony John Podesta, que ya se habían relacionado, y llama la atención que uno de estos retratos sí se parece muchísimo a Ghislaine. Y un segundo correo sale a la luz, un correo que en teoría fue enviado para el propio Epstein, o al menos dentro de su asunto decía Jeffrey Epstein, y en el correo hablaban del documental que estaba realizando Netflix sobre el caso de Madeleine. Lo interesante del correo es que en una de las líneas la persona que lo escribió habló de cómo hombres ricos de Estados Unidos viajaban en jets privados hacia Portugal para abusar de personas pequeñas, y el remitente le escribió a Epstein que esta podría ser una línea muy interesante para investigar. Realmente estos documentos desclasificados han generado muchísima controversia, hay un montón de cosas de las que hablar, para eso me tomaré sin duda el tiempo, acuérdense que son 3 millones de páginas, yo sé que muchos de ustedes me están pidiendo la información, pero lo quiero hacer bien y con tiempo, así que probablemente no va a ser pronto. Yo puedo ver aquí una línea interesante, no necesariamente que ellos hayan sido los que le hicieron algo a Madeleine, pero sí nos habla de que estas prácticas ya venían ocurriendo para ese momento en Portugal, así que no nos sorprenda que en ese momento Madeleine pueda haber sido una víctima de todos estos grupos de enfermitos. Díganme ustedes qué piensan. Pero hubo un momento en el año 2013 que la policía británica creía tener el nombre del principal sospechoso de la desaparición de la niña. Lo que habían informado es que no se iba a hacer público por el momento, pero era una pista que surgía a raíz de cientos de llamadas y correos recibidos después de la emisión del programa de Crime Watch de la BBC, en el cual aportaron nuevos datos de la investigación del caso de Maddie, y ahí se difundía un retrato robot de un hombre que sería el principal implicado en el caso. Con todo esto, la Policía Metropolitana de Londres consideraba que la desaparición de Maddie era un secuestro planificado y ejecutado por más de una persona. Ahí fue que el detective Andy Reedwood, encargado de la investigación, iniciaría un viaje a Holanda y Alemania para seguir recopilando testimonios de testigos. Maddie desapareció el 3 de mayo de 2007 cuando tenía algo menos de 4 años de ese complejo en el que veraneaba junto con sus padres y sus 2 hermanos gemelos en Praia de la Luz, un suceso que se produjo mientras los niños supuestamente dormían y los padres, médicos de profesión en Reino Unido, cenaban junto con otros amigos en un restaurante del mismo complejo vacacional, un complejo que recibía habitualmente numerosos veraneantes holandeses, también alemanes, de Reino Unido. Y ahí fue que en el año 2013 motivó el viaje de Reedwood, este investigador, después de que el programa de la BBC emitiese en prime time justo y relanzase la investigación al suscitar cientos de llamadas de mensajes de personas que aportaron posibles nuevas pistas. Este investigador decía que habían recibido más de 300 llamadas telefónicas y más de 170 correos sobre puntos específicos de la investigación. El programa se iba a emitir en Holanda y Alemania, aunque no en Portugal, para recabar nuevos testimonios. Y fue ahí cuando este programa de la BBC reveló algunos de los hallazgos de la investigación reabierta por la policía británica, y entre ellos estaba el retrato robot de un individuo al que supuestamente se vio en las proximidades de los apartamentos donde se alojaban los McCann en el Algarve. La policía recibió también testimonios que hablaban de al menos 2 hombres que fueron vistos en las inmediaciones discutiendo airadamente.
supuestamente. A partir de estos datos, los investigadores estaban concentrando todos los esfuerzos en los movimientos de personas entre las 8:30 y las 10 de la noche. Y es ahí cuando salían los retratos robot que luego vincularon a los hermanos Podesta y a esa teoría tan gigante en torno al caso de Madeleine con el tema de Pizzagate. Y no tan solo estos retratos, sino que el último retrato que se filtra sería de una mujer que supuestamente habría estado con Maddie McCann después de la desaparición. Y ahí nos encontramos que tiene un parecido justo ese retrato, curiosamente con Ghislaine Maxwell, la mujer de Jeffrey Epstein. Y a partir de aquí, de este retrato, evidentemente vamos investigando y viendo todos estos puntos. El tema de Casa Pia creo que es un punto importante que salgan los correos de Epstein. También otro tema más, Richard Branson. La gran relación, o que parece que tenía una gran relación con el propio Jeffrey por los correos, que hable justo de un harén en uno de ellos, aunque ahora el grupo lo desmienta. Y obviamente que en cuanto al caso de Madeleine, este señor había puesto o quería poner más de 1 millón de euros para poder encontrar a la niña. ¿Realmente sabían dónde estaba? Y para más Inri, es cierto que hace un tiempo se hablaba del tema del grupo de los zapatos rojos, que fue una fotografía en la que salían los Podesta, y había una persona que, si no me equivoco, es estadounidense, aunque mucha gente decía que se parecía al padre de Madeleine McCann, o sea, a Jerry McCann. Mucha gente estaba diciendo que estaba del lado de John Podesta, de Tony Podesta, mejor dicho, y la verdad es que tenemos que decir que es una teoría que salió hace mucho tiempo, pero el señor que aparece al lado de Podesta no sería Jerry McCann, o sea, no es el padre. Se parece, es cierto que se parece bastante, pero no sería él. El tema de los zapatos rojos, y ya involucrando un poco todo o mezclando todos estos temas, es cierto que hay unas fotografías que no podemos contar por aquí, o bueno, no podemos colocar, pero son unas fotos que salen de los Epstein Files, hablando del tema de Pizzagate y demás, y que justo son unas fotos muy turbias, bueno, ni siquiera son fotos, sino retratos en los que aparecen el tema de los zapatos rojos a algunas presuntas víctimas, vamos a decir. Y la verdad es que ver justo la foto de Podesta con los zapatos rojos y que los Epstein Files tengamos esa foto de menores con ellos, también suena muy muy turbio. Y es increíble porque de ese documental que estamos hablando de la BBC salían unos cuantos retratos robots, algunos de ellos que son los que supuestamente se parecen a los Podesta, que estamos viendo aquí toda esta imagen donde se da absolutamente toda la información. Algunos dicen que un retrato se parecía a Anthony Weiner, otro a Ghislaine Maxwell, otros a los Podesta, como estamos comentando. Y la Policía Metropolitana de Londres colocaba este artículo diciendo: ayúdenos a identificar a estas personas. El equipo de investigación debe intentar comunicarse con el equipo de Grich. Estas imágenes muestran a un hombre que fue visto varias veces por diferentes testigos durante los días previos a la muerte de Madeleine McCann el 3 de mayo de 2007 y fue descrito como feo, con la piel marcada por la viruela, y se decía que observaba atentamente el departamento de la familia. Cualquiera que pueda contactar lo antes posible para tener más información de él. Y luego el tema del boceto que se parece a la mujer de Jeffrey Epstein, decían: es una foto de perfil de una mujer de entre 30 y 35 años aproximadamente. Se comportaba de forma sospechosa en la zona del puerto en la madrugada del 7 de mayo de 2007. Una persona de interés para la investigación que aún no está identificada. Así que si sabe quién es o sospecha quién es, póngase en contacto con el centro de investigación. Que esto vuelve a dinamitar absolutamente todo. Los últimos archivos vinculados a Jeffrey Epstein incluyen correos electrónicos, testimonios que muestran moviéndose en círculos de poder, convenciones a figuras de la realeza, la política, la ciencia y también el entretenimiento. Y en casos de desaparición y crímenes de menores,
más fuertes del mundo. Se mencionan correos de Tony Podesta, lobista estadounidense, y de su hermano John, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton y luego asesor de Barack Obama. Ambos aparecen en mensajes inquietantes, como uno titulado "Todavía en la cámara de tortura". Parece que hay nuevas informaciones del caso Madeleine McCann, una escalofriante pregunta que hicieron varios periodistas aquí a Christian Bruckner, que aparecía después de bastante tiempo, y la reacción, según lo que sugieren los medios, sería bastante inquietante. Ha sido el Daily Mirror, que está colocando varias cosas, desde lo que sería esta reacción del principal sospechoso por el secuestro de la niña de 3 años en el Algarve, también esta nueva entrevista a un vecino de el Christian Bruckner, evidentemente, y varias cosas que están saliendo a la luz después de que se hayan filtrado esos nuevos datos escalofriantes dentro de esos discos duros que supuestamente contenían informaciones clave para la resolución del caso de Madeleine McCann. Sinceramente, lo que creen muchos investigadores después de tanto tiempo es, y sugieren que personas muy cercanas a la niña de 3 años serían las que actuaron para hacer desaparecer a Maddie, ¿no? Aunque luego hay otros investigadores que sí aseguran que un presunto pedófilo, como lo podría ser Bruckner, podría haber sido quien raptó a Maddie. Así que en los expedientes del caso evidentemente resuena hace ya muchísimos años el nombre de este hombre. Vamos a ver el vídeo y ahora seguimos comentando cuáles son estos documentos y cuáles son los nuevos datos que se han filtrado. Con las cadenas, aquí lo vemos con la seguridad. Did you kidnap and kill Madeleine McCann, Mr. Bruckner? Mr. Bruckner, do you know what happened to Madeleine McCann? Mr. Bruckner, are you involved in her disappearance? Bueno, casi sin inmutarse por aquí vamos a volver a ver la reacción ante una pregunta clave. Casi no se ve justamente creo que lo graban un poco mal, la verdad. En esta salida de la fiscalía lo vemos como en verdad los reporteros del Daily Mirror y creo que otros medios también estaban por aquí, lo esperaron a la salida de la fiscalía después de que supuestamente él tuvo como unos problemas, un arrebato contra unos guardias dentro de prisión. Y es aquí cuando a los 20 segundos de estar aquí le preguntan: ¿tú secuestraste a Maddie McCann? Y otro casi al unísono dice: ¿mataste a Maddie? Y obviamente no responde, ¿no? Pero hace un gesto como una sonrisa, ¿no? Esboza al oír estas dos preguntas. Se viralizó un poco este vídeo, más que nada en Twitter, ¿no? El actual X. Y en verdad en España no se habló mucho de lo que es este vídeo ni nada, pero en el Reino Unido sí que lo han comentado bastante. Ahí vemos la sonrisa, a ver si logro pararlo justo aquí, vemos. Aquí está la sonrisa de este... Y a ver si se ve aquí justo. Bueno, un poco comentado este vídeo de la sonrisa del señor Bruckner después de todo lo que ha pasado. Yo tengo bastantes dudas, sinceramente, de que este hombre esté involucrado en la desaparición de Madeleine. Y la verdad es que en esa playa, ¿no? Praia da Luz, en la aldea de Portugal, donde desaparece la menor, ahora dicen que hay un operativo que desenterraron ese disco duro donde se encuentran más de 8.000 archivos relacionados con lo que serían abusos, etc. Y es obvio que ya tiempo atrás circuló un testimonio de una persona que lo ubicaba como trabajador ocasional en el bar de tapas, o sea, en el Ocean's Club, en el mismo que era frecuentado por Kate y Jerry McCann. En esta ocasión obviamente también se sacan esas armas,
Se saca bicicletas infantiles, municiones, juguetes, trajes de baño de niños, cosas que son muy escalofriantes. Y luego tenemos a Hel Baskin, que era un informante que compartió tiempo con el señor Bruckner en el año 2008, y un periódico alemán, que es el Bild, dijo que sacó un comentario que lo petrificó a este hombre, ¿no? Diciendo que ella no gritó. Esto es lo que le había respondido, ¿no? Christian Bruckner. Algo que, bueno, son algunas palabras que fueron interceptadas como una referencia directa al caso de Maddie, y que desde hace tantísimo tiempo este fue uno de los testigos más clave del caso. Lo que pasa es que ha salido otro, una persona aquí que habla en una entrevista exclusiva para el Daily Mirror. Vamos a ver todos los nuevos datos que salen en este vídeo, ir traduciendo poco a poco, y también esta entrevista que resulta ser bastante clave. Kate and Jerry McCann gathered with friends and family in their home village of Rothley in Leicestershire to mark the 18th anniversary of their daughter's disappearance. Madeleine McCann was just 3 years old when she vanished from the couple's holiday apartment in the Algarve resort of Praia de Luz in May 2007. Her disappearance remains the world's most high-profile missing persons case and continues to make headlines across the globe. También es brutal cómo ha cambiado el tono del caso, volviendo a Christian Bruckner como la principal cara del caso después de tanto tiempo, cuando hemos visto que esta chica, Julia Faustina, era como la persona que no paraba de aparecer todo el rato. Y se ha cambiado un poco las tornas del caso, ¿eh? Detectives have spent years investigating possible sightings of Madeleine, which have all come to nothing. The only major development in the case came in 2020, when Christian Bruckner was identified as a prime suspect. German prosecutors announced they had proof that the 48-year-old convicted paedophile had abducted and killed Madeleine, but since then, there's been nothing. Es verdad, no ha habido prácticamente nada del caso. Aquí tenemos algunas salidas de este señor, de la fiscalía, comentando, y bueno, él dio algunos detalles, y es aquí cuando vamos a ver la entrevista, que es lo clave y es lo nuevo, porque de Christian se lleva hablando más tiempo que... madre mía. Thomas Hertel, who was a teenager when he lived with Bruckner in the children's home, said he made his life hell. Kennt man nicht. Hat, wie gesagt, 2 Seiten. Er hat eine gute Seite gehabt, aber auch eine schlechte. Man hat es nicht erkannt. Man hat es irgendwie nicht erkannt. Ich habe es ja auch nicht gewusst. Eine Seite war da auch ganz manchmal nett. Man konnte ihn nicht reden. Aber wenn ihm was in die Leber gelaufen ist, war das so aggressiv. Bueno, básicamente era impredecible, ¿no? Christian Bruckner. Agresivo en algunas ocasiones. Unzurechenbar. Ich meine, ich raste auch mal aus, aber deswegen mache ich nie so was der Christian gemacht hat. Konnte es gar nicht. Die Worte. Fear of him to this. War oder nicht erkannt. Kennt man nicht. Er hat, wie gesagt, home, said he made his life hell. Kennt man nicht. Er hat, wie gesagt, 2 Seiten. Ya es brutal como dice que en verdad muchas veces sí que era bueno, ¿no? Y que se podía hablar con él. Man hat es irgendwie nicht erkannt. Ich habe es ja auch nicht gewusst. Eine Seite war da auch ganz manchmal nett. Man konnte ihn nicht reden. Aber wenn ihm was in die Leber gelaufen ist, war das so aggressiv und unzurechenbar. Ich meine, ich raste auch mal aus, aber deswegen mache ich nie so was der Christian gemacht hat. Oder ich habe auch manchmal Unsinn oder Blödsinn gemacht. Aber so ein Blödsinn oder so ein Unsinn noch nie. Thomas said he was stunned when he saw Bruckner's face on the news after he was identified. Bueno, sacan aquí algunas fotografías y tal. Evidentemente él dice que nunca hizo tonterías en su vida, pero nunca algo como lo que pudo haber hecho este señor, ¿no? Identified as a suspect in Madeleine's disappearance. Ich war sprachlos. Ich war entsetzt, ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe gesagt, was ist bitte? Mörder? Vergewaltiger Mörder? Ich kann das bis heute noch nicht verstehen. Mir fehlen die Worte, ehrlich gesagt. Und dass es so weit ging, oder
soll ich sagen, dass man so weit gehen kann. Bueno, vemos como la entrevista de este conocido de Bruckner, como muchas veces se ha visto, ¿no?, en otro tipo de casos donde no, es que dicen que es un asesino violento y demás. Es como, no podría llegar a creérmelo, ¿no? En muchas ocasiones pasa esto, cuando algún conocido se relaciona o tiene buena relación con alguien que comete hechos tan brutales. Sin ser relacionado o no con el caso de Madeleine, siempre pasa este tipo de cosas. Niemals damit gerechnet. Niemals. Niemals. He still lives in fear of him to this day and says German authorities would be mad to release him. Ich habe Angst, dass wenn wieder freigesprochen wird, auf freiem Fuß sitzt oder irgendwie wieder in Würzburg irgendwo in den See, habe ich Angst irgendwie. Durch den ganzen, weil man es vorher eben gehört, ich habe Angst. Mein Wunsch wäre, dass er gar nicht mehr rauskommt, egal ob es war oder nicht. Für immer weg, für immer weg. Das ist eine dicke Zeitbombe, das ist eine Gefahr. Das sollte ich gar nicht mehr rauslassen. Egal ob es war oder nicht. Nicht mehr. Bueno, en toda esta parte está diciendo que las autoridades no deberían dejar de salir de prisión, que es como una bomba de relojería, ¿no? Christian Bruckner, y que, vamos, que no deberían dejarlo marchar tan fácil, ¿no? Porque lo que básicamente pasa es que me parece que dentro de poco se le acaba esa condena. Y estamos hablando de que no fue condenado absolutamente por nada relacionado con el caso de Madeleine, ¿eh? Porque sí que se dice que es sospechoso, etcétera, pero no hay nada que lo vincule ahora mismo. Gar nicht mehr rauskommt, egal ob es war oder nicht. Für immer weg, für immer weg. Das ist eine dicke Zeitbombe, das ist eine Gefahr. Das sollte ich gar nicht mehr rauslassen. Egal ob es war oder nicht mehr rauslassen, das wäre mein Wunsch. For the time being, Bruckner remains in Sender Prison, where he is being moved to the General Population Wing in preparation for his release. All eyes are now on German prosecutor Hans Christian Wolters, who faces a race against the clock to charge Bruckner with Madeleine's disappearance before he becomes a free man. Antes de que se convierta en un hombre libre, pues así lo tenemos el caso actualmente. Un presunto sospechoso. Ya juzgaron a los padres en su momento, por lo cual pienso que no pueden volver a ser juzgados. ¿Había pruebas contra los padres o no? Por lo que parece, los investigadores lusos, o sea, portugueses, aseguraban que sí, que había ciertas pruebas, como esos perros entrenados, en donde vieron olor a cadáver en el coche alquilado por los padres, en la ropa de la madre. Vieron ciertas cosas que no podrían ser correctas, demasiadas contradicciones de los progenitores y también de las otras personas que eran amigos suyos que estaban allí en ese momento y que presuntamente podrían llegar a saber lo que ocurrió según esa investigación que se hizo hace tantos años y que quedaron, para mi punto de vista, bajo mi punto de vista, los padres mintieron mucho, mintieron muchísimo. Vamos a ver también este vídeo de True Crime Rocket, que es uno de los, bajo mi punto de vista, uno de los mejores canales de desapariciones, crimen, etcétera, que hay en YouTube. Muchas veces he sacado alguna info de ellos y demás. Y la verdad es que quería también sacarlo en alguno de estos vídeos del caso de Madeleine, porque me parece que podemos juntarlo, ¿eh? From slightly further back, I think we really need to circle the one apartment and circle the other just so it's quite clear. Now, basically, it's only the Baptista supermarket at the lower end of the Ocean Club's tapas restaurant that's sandwiched. Mira, aquí tenemos el supermercado Baptista, al que creo que había acudido la madre ese mismo día, si no me equivoco. Y bueno, el Ocean's Club, la Rua 1 de Mayo. Between the Ocean Club complex and our testing apartment in Depoco Road. Do you see, like 5A, the reenactment apartment has a car park and a rear entrance on the same side? That's the side facing away in the opposite direction to the sea, in other words, on the north side. You'll notice Bueno, aquí te está explicando un poco toda la dirección en la cual estaba
el lugar, la habitación en la que fue secuestrada Madeleine o un presunto homicidio, como se llegó a As soon creer. as you open the window, the curtains float inwards. They don't whoosh outwards. The same is true on the opposite side as well. You know, the bedroom facing the sea, equivalent to Madeleine's parents' bedroom. When you open the balcony door of that bedroom, it wants to swing closed in the direction of the sea. So do you see, in reality, the floor plan found on the 9 News site, the site that has the headline, Kate Bueno, aquí vemos cómo era toda la habitación, ¿no? Apartamento 5A. Cómo estaba en esa parte en las ventanas, ¿no? McCann's account of Maddie's open bedroom window a possible red flag. Well, it ought to be rotated so that it looks like this. Now, the window to Madeleine's bedroom is in the right place, facing the car park. And as soon as you see it with the right orientation, and certainly if you've been in the area and you've sort of walked around, the question kind of arises, really? An intruder's going to get in and out and cross a car park totally visible. You know, you can see someone, if someone was getting in the window, you could literally see them from the adjacent road. Of all the places to break in, I mean, this is probably the likeliest places of all to be seen, to be heard, and to be intercepted. And besides this, there's just open line of sight in all directions. Mira, de hecho aquí colocan como las imágenes de la madre y tal, explicando, ¿no? el cómo estaban las persianas y todo eso. Fíjate, estas fotos también, donde estaba ese lugar y el cómo pudo haber salido el secuestrador de Madeleine. Vamos a verlo aquí. El tema de las persianas fue algo muy muy controvertido. El otro día comentamos alguna cosa sobre esto. Fíjate aquí a este vídeo de los investigadores. Nah, es una locura, ¿eh? Besides ground level, that shot is also clearly visible from the apartments rising above the Ocean Club opposite. Si es que nadie vio nada. O sea, nadie vio nada ese día, nadie escuchó nada. Se desprende del expediente algún tipo de grito, no sé, una persona que hubiese posiblemente secuestrado a Madeleine en ese momento, que no fuese alguien conocido. Es que para mí el caso pinta... The road, I mean, you would just be a sitting duck if you tried to use that window to take someone outside. You would just be very, very easily visible. Also, like Jerry, on my first visit to Portugal, I didn't know how the shutters worked, didn't know they worked with belts, like kind of conveyors built into the walls, and I actually almost broke mine trying to force them open. Bueno, aquí estaba diciendo como una opinión suya de que no sabía cómo funcionaba este tipo de persianas y demás. En este lugar sí las hay, ¿no? La reconstrucción de los hechos, la verdad es que es clave para saber o interpretar muchas contradicciones. Todo esto según lo que dicen los investigadores en su momento. Estoy viendo por aquí mucha gente... la gente que dice que de los padres no les cree absolutamente nada de lo que dijeron en su momento, que mienten muchísimo, ¿no? Una cosa también es que Kate no sabía que cuando supuestamente inventó la historia de las cortinas que se abrían, era que la velocidad del viento esa noche era de tan solo 14,5 kilómetros hora, que era una brisa muy muy suave, y que el viento venía de otra dirección. Esto lo investigaron, se dijo así, que no era posible el relato de la madre, así que era prácticamente imposible que las cortinas se abriesen de la forma en la que se había dicho. Estaban manipuladas, supuestamente por ellos, según estos investigadores, ojo. Y la verdad es que sí, es muy desalentador la desaparición de Madeleine, pero personalmente me gusta como que tanto tiempo después haya gente aún investigando, haciendo este tipo de vídeos, por ejemplo, y sacando informaciones que no cuadran con el relato de las personas que estaban allí ese día, sean padres, sean testigos, sea lo que sea, ¿no? De hecho, en una de las llamadas telefónicas a familiares justo después de la desaparición, Kate, que es la madre, dijo que la persiana había sido forzada, sugiriendo una entrada forzada por allí. Una afirmación que para nada fue respaldada por la investigación forense.
y rápidamente cambia la historia, cambia la narrativa, ¿no? Y dice, bueno, al leer el libro de A Verdade da Mentira, dice, se me ocurrió que las cortinas no habrían silbado, ni hacia adentro ni hacia afuera, porque como se señala en la foto de la escena de los hechos están sujetas por la cama y la silla, así que el relato de Kate está plagado de inconsistencias que nunca se han cuestionado públicamente. Incluso el experto forense contratado para analizar esa escena de los hechos, tras concluir que nadie había entrado por la ventana, planteó la hipótesis de que el intruso pudo haber entrado por la puerta del patio, que no estaba cerrada con llave, y luego haber abierto la ventana como vía de escape en caso de ser molestado, que no estaban acusando a nadie de esto, pero que era muy poco probable lo que decía la madre. Así que bueno, son algunas de las presuntas mentiras ante el tema de las cortinas que comentó los padres y que, bueno, por aquí se comenta en este vídeo. Han pasado casi 2 décadas desde que Madeleine McCann desapareció del apartamento de vacaciones de su familia en Praia da Luz, en Portugal. Lo que pasa es que en la última hora ha salido una nueva pista que podría suponer un avance crucial en una de las desapariciones más mediáticas de la historia. Se trataría así de un disco duro encontrado en una antigua fábrica que era propiedad de Christian Brueckner, el principal sospechoso del caso, que actualmente está preso en Alemania por otros delitos. El medio Die Sun en el Reino Unido ha revelado en exclusiva que la policía alemana tiene en su poder un dispositivo que contiene muchas imágenes y material digital considerado decisivo. Todo esto para determinar que Madeleine murió poco después de su desaparición ocurrida en mayo del año 2007. Ha habido múltiples teorías en torno a la desaparición más mediática de la historia de la niña de 3 años del Reino Unido. Se creyó que pudieron haber sido los padres, de hecho hubo un juicio contra ellos, pero el principal sospechoso siempre fue Christian Brueckner. Lo que pasa es que los investigadores alemanes que lideran una investigación sobre la desaparición de Maddie pidieron urgentemente a la policía metropolitana que reanudasen el caso y lanzaron una dura advertencia de que el principal sospechoso, el pedófilo convicto Christian Brueckner, estaba a punto de salir de prisión, porque se acerca septiembre y están aumentando la presión tras unas explosivas revelaciones de un documental del canal 4 y una evidencia recientemente descubierta en esa fábrica alemana que las autoridades creen que podría vincularlo con el secuestro de la niña de 3 años en 2007. Materiales que fueron desenterrados en una fábrica de cajas abandonada en Alemania, incluyendo un catálogo de documentos muy depravados, ropa de niños, algunas bicicletas de niñas pequeñas y más de 75 trajes de baño y juguetes que se cree que pertenecen a niñas. Se dice que algunos fueron enterrados debajo del cuerpo del perro muerto de Brueckner, que fue exhumado durante una búsqueda policial. Y es que el tiempo corre a contrarreloj y los investigadores no quieren que Brueckner quede libre. La mejor opción podría ser la intervención de la policía británica, pero deben estar preparados para todo esto. Hay 20.000 páginas de pruebas sobre Madeleine McCann y los animales o los policías alemanes estarían dispuestos a traducirlas todas. Hasta el momento, Christian no ha sido acusado en relación con la desaparición de Madeleine, aunque se le ha vinculado durante muchísimos años. Ha negado repetidamente cualquier implicación en el caso, afirmando que esas acusaciones carecen de fundamento. En el año 2016 hubo unos agentes que descubrieron hasta 8.000 archivos en aquel lugar, incluidas memorias USB, discos duros que contenían lo que presuntamente eran imágenes perturbadoras e historias gráficas de secuestros de niños. Así como piensan que pudo haber pasado con la niña británica de 3 años. Documentos que describen cómo se droga a una madre y a su hija a la salida de un preescolar y que abusa de una niña rubia de 4 años. Un eco y unas noticias escalofriantes de unas tragedias que fueron reales y que se desarrollaron en Portugal en el año 2007, como ocurrió con Madeleine. También se dice que en una computadora portátil del mismo sospechoso y un sistema de navegación por satélite fueron confiscados en el mismo lugar y rastrearon los movimientos de Brueckner alrededor de la presa de Arade a solo 35 millas de Praia da Luz en el año 2007. Más tarde surgieron más fotos de este señor posando desnudo en aquel lugar
habiéndose garabateado una máscara tosca sobre su propio rostro, una imagen extraña y profundamente siniestra que obviamente aumentaba las crecientes sospechas en torno al mismo. Aunque todavía no se ha descubierto ninguna prueba forense que lo vincule definitivamente a este señor con la desaparición de Madeleine, los fiscales alemanes han dicho que están convencidos de que ella está fallecida y de que Bruckner es el responsable, diciendo en aquel momento a un documental de 60 minutos de Australia. En el año 2020 el fiscal alemán Hans Christian Wolters dijo que tenían pruebas sólidas de que Maddie estaba muerta y de que su sospechoso la había matado. Lo que dijo es que no tenían el cuerpo ni ninguna parte del mismo, pero tenían pruebas suficientes como para decir que el sospechoso Christian Bruckner acabó con la vida de la niña de 3 años. Había algunas cosas entre los objetos encontrados en ese refugio. Vemos algunos trajes de baño que fueron fotografiados por algunos medios de comunicación, otras botellas y sustancias encontradas dentro de un coche Jaguar que coinciden con la descripción del vehículo de Bruckner, y algunas computadoras portátiles que fueron entregadas a la policía alemana y que supuestamente contenían información que podría vincular a Bruckner con la desaparición. También se recuperaron 3 armas, municiones del mercado negro, junto con botellas de sustancias muy sospechosas de ser cloroformo o éter, ambos que son capaces de causar pérdida del conocimiento y que se usan en determinadas ocasiones que todos sabemos. Y según se informa en un documento de seguro de prueba por primera vez, que Bruckner estuvo en un festival en marzo del año 2008, donde supuestamente confesó haber acabado con Madeleine. Después de tantos años fue encontrado un material que podría poner fin a la investigación de la desaparición de la menor británica Madeleine McCann. Según reveló en exclusiva al diario The Sun, en una antigua fábrica abandonada que compró el pedófilo alemán, al que vemos en pantalla, Christian Bruckner, fue encontrado un disco duro oculto con material perturbador. El dispositivo hallado por la policía alemana, gracias a la alerta de un perro rastreador, contiene material digital que las autoridades consideran decisivo para concluir que Maddie murió poco después de desaparecer en Praia da Luz, en Portugal. Es decir, con estos nuevos datos, la niña entonces estaría fallecida. Murió luego, el 2007. El inmueble abandonado fue comprado por Bruckner el 2008, escondía más que ruinas. En el interior había 75 trajes de baño de niñas, recordemos pedófilo, juguetes, productos químicos, pistolas, máscaras, dispositivos de almacenamiento de imágenes de abuso infantil, conversaciones explícitas con otros pedófilos, eso y mucho más. Y en una de ellas, el sospechoso afirmaba querer capturar a un pequeño, usarlo durante varios días. Los investigadores también se apoyan a un testimonio de Helge B., un conocido de Bruckner, que había afirmado que cuando le declara que él fue el que asesinó a esta chica, no gritó, dijo. Esta presunta confesión se habría producido durante un festival de música al que el sospechoso asistió. El volumen y la naturaleza del material incautado refuerzan entonces la tesis de que este alemán llevaba años ocultando evidencias de su implicación directa en este caso. De hecho, ahora hay un canal, Channel 4, que se prepara para emitir un documental que va a recopilar y va a entregar todos estos nuevos antecedentes y pruebas obtenidas por la Fiscalía alemana, que ha liderado esta acusación desde el 2020. En definitiva, este disco duro podría ser la pieza que faltaba en este rompecabezas de uno de los casos más mediáticos de Europa. Green ha pasado como 18 años, si no me equivoco. Sí, claro, ella era chiquitita, tenía 3 años y medio cuando ocurrió esto. Este caso. También hay que decir que va a salir un documental en Canal 4 que se va a emitir esta noche, que va a presentar nuevos detalles inquietantes de esta investigación del caso, incluidos nuevos relatos de informantes o testigos y evidencia policial nunca antes publicada de la desaparición de Madeleine. Esto alimenta nuevos pedidos para que la policía británica intensifique sus propios refuerzos. De hecho, hay detalles muy inquietantes que supuestamente apoyan el caso en su contra. Sería una reclamación de seguro firmada por Bruckner, que lo ubica en Orgiva, en España, en marzo de 2008, que estaba coincidiendo justo con ese festival hippie donde
Según varios testigos, confesó saber lo que le pasó a Madeleine. Y luego un antiguo conocido de Bruckner también dijo a las autoridades alemanas que Christian le preguntó si seguía yendo a Portugal. Y él respondió: yo ya no voy a Portugal porque hay demasiados problemas allí, por la desaparición de una niña. Es realmente extraño que haya desaparecido sin dejar rastro. Y Christian respondía: sí, ella no gritó. Y es que Christian Bruckner desestimó el testimonio de Basching, que era este informante, como que ni siquiera era digno de comentarios, pero es que los fiscales dicen que su reclamo de seguro respalda la cronología de este amigo de Christian Bruckner y la presencia del mismo en aquel evento, el descubrimiento de sustancias químicas que se cree que era cloroformo, armas de fuego y esa licencia, y también chats de Skype con otros pedófilos, pintaron aún más la desgarradora imagen de un hombre que cambiaba de noche, según los testigos entrevistados en ese documental. La Policía Metropolitana de Londres estuvo presente durante una búsqueda en la presa de Arade en 2023, donde ahí se recuperó material y se envió también a Alemania. La policía declaró que estaba abierta a cualquier nueva evidencia que se pudiese encontrar sobre este hombre. Pero obviamente llegó la bomba con el periódico Die Sun, y es que dijo que la policía tenía en su poder un dispositivo que contenía imágenes de material digital considerado decisivo para determinar que Madeleine moría poco después de su desaparición ocurrida en mayo de 2007. Un hallazgo que se producía en una localidad alemana, en el centro de Alemania, en una propiedad de Bruckner que compraba en el año 2008, muy poco tiempo después de la desaparición de la niña. Y es que en 2016 había un perro que merodeaba por aquel terreno y comenzó a cavar en una zona concreta. Esto llamó mucho la atención de los vecinos y al inspeccionar el lugar se descubrió un cuerpo del propio perro de Bruckner. Sin embargo, al excavar mucho más a fondo, las autoridades encontraron una billetera oculta que contenía 6 memorias USB y 2 tarjetas de memoria enterradas bajo los restos de aquel animal. El contenido era muy perturbador. Las unidades almacenaban cientos de archivos con material altamente sensible, incluyendo textos en los que Christian Bruckner describía fantasías de secuestros, abuso y violencia contra menores. En uno de los documentos detallaba cómo había drogado a una madre y a su hija a la salida de un preescolar, y en otro narraba abuso a una niña rubia de 3-4 años. Y de hecho, como os decía, había registros de conversaciones por ciertas aplicaciones de videollamada en las que hablaba de capturar algo muy pequeño y usarlo durante días. Además de este material digital, lo que dijimos es que había algunos productos químicos, pistolas, esas municiones, también otro tipo de máscaras, y justo se había incautado un coche que coincidía con la descripción de un vehículo que el sospechoso usaba en Alemania. Todos estos datos hallados van a formar parte de este documental del cual se va a hablar en las próximas horas. Tendremos nuevas noticias, suponemos que para mañana, y ahí intentaremos dar a conocer un poco estos detalles. Es mucho más fácil, y lo digo con mucho respeto para las personas que han perdido hijos, pero es mucho más fácil psicológicamente hacer el duelo de un hijo muerto que de un hijo desaparecido. Ella es Madeleine McCann, una niña británica de 3 años, alegre, curiosa y extrovertida. Pero en mayo del 2007, durante unas vacaciones familiares, desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, su nombre se convirtió en el centro de uno de los misterios más inquietantes de nuestro tiempo. ¿Dónde está Madeleine McCann? Kate McCann, médica, siempre quiso ser mamá y se sometió a un tratamiento para poder tener a Madeleine. Cuando lo logró, su vida giró en torno a sus 3 hijos. Jerry McCann, cardiólogo, apasionado por su profesión y a su familia, de personalidad fuerte y tremendamente decidido. Kate, Jerry y sus 3 hijos eran una familia muy feliz, hasta que en el año 2007 sus vidas cambiaron para siempre. Desapareció de Praia da Luz, una localidad turística del Algarve, en el sur de Portugal. Su familia de origen británico llevaba 6 días alojada en el complejo Ocean Club, disfrutando de sus vacaciones. Madeleine tenía solo 3 años. Esa noche, sus padres, Jerry y Kate McCann, la dejaron dormida junto a sus 2 hermanos menores en el apartamento, aproximadamente a las 8:30 de la noche. Kate fue a revisar a los niños y encontró la ventana de la habitación abierta, al igual que la puerta de la terraza. Pero Madeleine
no estaba en su cama, ni había señales de que hubiera salido por su cuenta. Asustada, alertó a su esposo y amigos, iniciando una búsqueda desesperada en el complejo. Con el paso de los minutos, la angustia creció.